buenas tardes, soy Constanza y esto es Naturalmente. Y hoy vamos a hablar de el cuerpo y de la enfermedad desde un lugar diferente, desde la literatura, la relación entre la enfermedad y la literatura y cómo se puede abordar desde la narrativa, desde la ficción. Para eso nos acompaña Ana María Ayúa, una gran escritora argentina que ha pasado por todos los géneros. Muchos la conocen a partir de sus libros de literatura infantil, pero también en el microrrelato, en la novela. Sus obras fueron traducidas a más de 16 idiomas, así que tenemos con nosotros esta oportunidad, esta alegría de recibir a Ana María y preguntarle también a través de el último de sus libros, que es El Cuerpo Roto, que son 12 cuentos en los que aborda la enfermedad desde lugares totalmente diferentes. Así que bueno, la estamos recibiendo, saludando. Gracias por estar con nosotros, Ana María, esta tarde. No, al contrario, Constanza, encantadísima de estar aquí con vos, charlando y con la gente que nos está mirando y escuchando. Bueno, además de escritora, obviamente sos lectora y seguramente en las lecturas también empezó a aparecer en algún momento este tema de la enfermedad y del cuerpo, ¿no? En la literatura. ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Como lectora, la verdad es que no sé cuál habrá sido el primero, pero sé que es un tema que realmente como lectora me ha fascinado siempre. Y digamos, le acepto las historias que tienen que ver con el tema del cuerpo y de la enfermedad. Hasta les acepto algunos problemas que en otros temas no aceptaría, como me pasa un poco con la ciencia ficción. Claro. Entonces, no sé, he leído de todo, desde autores como Chekhov hasta autores como Michael Crichton, y si tiene que ver con el tema de la enfermedad, bueno, por algún lado me va a interesar. Claro. O sea, desde grandes autores internacionales hasta bestsellerones, me da lo mismo. Pero también, bueno, la enfermedad es como que también abre la posibilidad de la muerte, ¿no? Y ahí aparece el otro gran tema de la literatura. Bueno, es el tema de la literatura, el tema del arte en términos generales, el paso del tiempo y nuestra mortalidad. Claro. Ese es el gran tema del arte, es lo que va corriendo por debajo de las historias, incluso las más alegres. Claro, porque toda felicidad también tiene su finitud, ¿no? Claro. Sí, tal cual, así decía el anillo del rey Salomón, ¿no? Es que había que mirarlo en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, y para todo servía, porque decía, todo pasa. Claro. Claro. Y bueno, este no es el primer libro en el que abordás el tema de la enfermedad. No, desde mi primera novela, que se llamaba Soy paciente, ya me metí con ese tema. Y cuando escribí Soy paciente era muy joven y no pensé que ese iba a ser uno de mis temas preferidos, no, para nada. Pensé que estaba escribiendo esa novela porque, bueno, a alguien, un conocido nuestro cercano, le estaban pasando unas cosas muy disparatadas en un hospital en el que había tenido que internarse, y eso era tan loco y tan disparatado que dije, lo exagero un poquito más y esto es una novela desopilante y trágica al mismo tiempo. Claro. Absurda, y bueno, y eso era lo que yo tenía ganas de hacer. Y pensé que bueno, que había tomado ese tema simplemente porque teníamos un caso cercano y conocido, pero después, hoy cuando miro para atrás, veo que el tema me ha perseguido a lo largo de un montón de libros, de novelas, de cuentos, de microrrelatos. Claro, ¿y qué te permite el tema de la enfermedad? Yo creo que yo relaciono la enfermedad con la aventura. Me parece que a mí, yo cuando era chica me encantaba leer libros de aventuras. Pero bueno, escribir libros de aventuras quizás es para alguien que ha tenido experiencias que yo nunca tuve. O bueno, qué sé yo, no cualquiera se puede dar el lujo de y pagar un montón de plata para morir congelado en la fila para subir al Everest, por ejemplo. Claro, sí.
Pero en cambio todas las personas del universo hemos pasado por las dos grandes aventuras de la humanidad, que son la enfermedad y el amor. Y a mí me interesa más la enfermedad, vaya a saber por qué. Quizás porque el amor no es un problema para vos. No, es que el amor también es una enfermedad. También se lo puede también se lo puede catalogar, claro. Claro, una distorsión de la percepción, decía una amiga. Absolutamente, seguro. Claro, y entonces, bueno, ahí aparece el tema de la enfermedad, pero a mí también me llamó la atención esta cuestión de cuando aparece el humor, cuando aparece la ironía, y lo podemos ver desde otro lugar. También te permitió atravesar tus problemas, tu enfermedad, digamos, de otra manera. Mira, el humor es una parte inseparable de mi personalidad y está en todo lo que escribo. Ahora, cuando yo estuve enferma de verdad muy grave, no me reía de nada. Claro. El humor no me servía para nada. Cuando estuve realmente muy mal y pensé que pasaba del otro lado, no, nada me hacía gracia. De ahí, digamos, por menos que eso me puedo reír. Claro. Pero cuando estuve mal, no me reía. Y cuando me barrió la quimio, no, nada. Era sobrevivir de algún modo y punto. Claro. Sí. Y he leído en algún momento esto, ¿no? Que decís con total honestidad eso de que los enfermos no somos héroes, sino somos personas atravesadas por... Por Dios, claro, sí. Vos tenés una enfermedad grave y la gente te dice, wow, qué valiente, ¿viste? Porque sobreviviste al cáncer y te dicen, qué lucha, qué valiente. Bueno, qué valiente, vos estabas parado ahí, vino un tanque, te pasó por arriba y... Claro, no la elegiste, digamos. ¿Dónde está la valentía, no? Uno tuvo la suerte de sobrevivir y eso es todo. Bueno, se sometió a los males de la curación, que es muy dura también, ¿no? Con la quimioterapia es muy brava y la quimioterapia con los rayos tiene lo suyo. Pero bueno, eso no es valor, no es coraje, no es heroísmo. Eso es más bien una desdicha que te ha tocado pasar. Claro. Sí. Y por eso, bueno, a mí me quiero sacarle el costado épico a la situación. Sí, me parece interesante también decirlo, ¿no? Porque, bueno, todos pasamos en algún momento por situaciones de enfermedad o tenemos personas por supuesto, que están atravesando situaciones de enfermedad y es una manera también de ser piadoso, pero no sobrevalorar, digamos, la carga de la enfermedad, ¿no? Como si claro, ¿no? Y es ser más piadoso con la gente, porque, viste, por ahí uno le dice, no, hay que ser valiente, hay que tener fuerza. Y el que está ahí tirado, sufriendo, hecho un cacho de carne con ojos, no puede pensar en ser valiente o en tener fuerza. Bueno, uno hace lo que le dice el médico y punto. Y si tiene suerte, sobrevive, claro. Y además, también, digamos, no sé, yo tengo una edad en que ya he visto gente fuerte, alegre y optimista que se nos va, y otros depresivos y que se arrastran por la vida y sin embargo sobreviven, ¿no? Claro. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que la conclusión de los últimos estudios al respecto era simplemente que los optimistas, las personas alegres, optimistas y fuertes, bueno, la pasan mejor. No es que viven más, pero mientras viven la pasan mejor. Claro, atraviesan las cuestiones de otra manera. Tal cual, sí. Y Ana María, pero esto sí te dio esta experiencia de vida. Sí. ¿Te dio también información, digamos, o una manera de mirar desde la literatura? Sí, absolutamente, porque todo lo que a uno le pasa, lo bueno y lo malo, para los escritores se nos convierte en literatura. Los escritores somos como vampiros de la vida, vamos viviendo y vamos absorbiendo y digamos, y todo lo que nos pasa a nosotros, lo que escuchamos, lo que nos enteramos, lo que vemos por la tele, todo de una manera u otra se va convirtiendo dentro nuestro en literatura. Claro. Así que sí, por supuesto, cada una de las experiencias que viví en la vida
forma parte de mi literatura de algún modo. Claro, y no se trata de que sea autobiográfico. Para nada. No se trata de eso, sino que toda esta información que aparece, bueno, después es traducida, o aparece como algún dato, inclusive como dato diferente, pero va a aparecer en alguno de los cuentos, de las novelas, ¿no? Sí, sí, además fíjate en El cuerpo roto, bueno, todas las historias que pasan ahí, por suerte no me pasaron a mí, ¿no? Hay todo tipo de situaciones complicadas, trágicas, bueno, y hay muchas que se superan, pero bueno, no, por cierto que no son todas autobiográficas. Claro. Sí, sí, el primer cuento y el último son muy autobiográficos, pero los demás no, son construcciones de ficción. Enseguida vamos a hablar ya del cuerpo roto, vamos a hacer una pequeña pausa, te invito a acompañarme a la pausa y después seguimos hablando con Ana María Ayúa, aquí en Naturalmente vamos a hablar del cuerpo roto. Flores sanadoras. Las esencias florales misioneras son vibracionales, no aromáticas, y acompañan tu bienestar emocional. Ayudan a equilibrar las emociones, limpian y elevan la energía, complementan tratamientos médicos y farmacológicos. Constanza Pérez de Ruiz, consultora en Esencias Florales Misioneras. Atención presencial y virtual. Avanzamos con obras para que más familias correntinas puedan cumplir el sueño de la casa propia. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Continuamos en Naturalmente y seguimos hablando aquí con Ana María Ayúa, que está compartiendo con nosotros porque, bueno, ha sido invitada a la Feria del Libro de Corrientes en esta 16ª edición que se está realizando en la unidad y viene justamente a hablar de cuerpo y literatura y en ese contexto también de este libro que publicó que se llama El cuerpo roto, que son 12 narraciones, 12 cuentos, ¿no? 12 cuentos, sí. En los que se aborda el tema de la enfermedad, el tema de la muerte y también cómo a veces la enfermedad y la muerte de otro puede transformar la vida de los que están alrededor, ¿no? Sí, absolutamente. Vos sabés que cuando yo terminé de escribir los cuentos no sabía qué orden darles y se los mandé a mi editor español de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, y él leyó los cuentos y me dijo, mira, los vamos a ordenar así: el paciente, los médicos y los cuidadores. Y yo misma no lo había pensado, no había pensado que hay varios cuentos que están escritos desde el punto de vista de los cuidadores. Y es así, porque en una situación de enfermedad los cuidadores cumplen un papel fundamental. Claro, y la perspectiva ahí hace cambiar totalmente la manera en que se narra, ¿no? La voz del narrador. Absolutamente, claro. Sí, al cambiar la perspectiva y al cambiar la persona desde la mirada, el lugar de la mirada, cambia la historia, cambia de qué se trata,
el cuento. Claro. Y también está la persona que está atravesando por una enfermedad o por una situación y, bueno, es el que narra, es la voz del narrador, ¿no? Sí, en algunos casos la voz del narrador es la de la persona que está pasando por la enfermedad, en otros casos es uno lo ve a través de los cuidadores, ¿no? Viste que hay un cuento que se llama Los Gaspáridos, en los que hay un grupo de WhatsApp de amigos que viven en distintas partes del mundo y quieren saber lo que le está pasando a su amigo. Claro, y también hay todo el tema de la angustia, de la información, de la falta de información, claro, de cómo los familiares manejan también esa situación, porque también los familiares están angustiados. Seguro, ¿no? Claro. Sí, sí. Y también me hizo acordar mucho esto de la pandemia, ¿no? Porque también sucedía esto. Claro, claro, los que están cerca y los que están lejos, ¿no? Y cómo cada uno lo está viviendo a su manera. Uh-huh. Hay una referencia en un artículo tuyo que habla también sobre este tema, acerca de cómo las pandemias, las epidemias, también permiten hablar de la organización del poder también en la sociedad, ¿no? Qué sé yo, ensayo sobre la ceguera, se me viene como una... Sí, sí, absolutamente. Bueno, el ejemplo más clásico es La peste de Camus. Claro. La peste trata precisamente de ese tema, ¿no? Acerca de cómo el poder político maneja una situación de epidemia. Claro. Sí. Y también hay un cierto poder que se ejerce sobre el cuerpo del paciente, ¿no? Desde la medicina, digamos, desde la institución y desde el conocimiento. Sí, sí, absolutamente. Y es inevitable que sea así, porque bueno, el rey es el rey hasta que se enferma. Cuando se enferma es un paciente más del médico. Claro. Y ahí el que manda ya no es el rey. Y sí, sin ninguna duda, ¿no? Estamos un poco a merced. Pero yo digo, en esa relación que tiene algo de sadomasoquista entre el enfermo y el médico, no siempre el médico es el sádico, a veces es el enfermo que tortura un poco al médico. Está bien. Sí. Y el enfermo, y lo que es peor, la familia, porque no sé si escuchaste, pero los médicos muchas veces dicen, no, yo con mi paciente todo bien, el problema es la familia. Claro, ahí empiezan a tramitarse todas las... Claro. Todas las expectativas que tiene cada uno con relación a la enfermedad y a la cura, porque también está esto, ¿no? Una cosa es el miedo a la enfermedad, porque trae también la posibilidad de la muerte, pero el otro es el miedo al tratamiento. Exacto, sí, el miedo al tratamiento, que es un miedo muy realista también, porque hay tratamientos muy cruentos y nunca sabemos 100% si van a ser efectivos o no, ¿no? Yo me acuerdo siempre de esa, porque me impresionó muchísimo cuando lo leí en el Martín Fierro, era chica, y leí esa epidemia de viruela entre los indios en la toldería, donde se refugian Martín Fierro y Cruz. Y bueno, y la curación que les imponían las curanderas era romperle a los enfermos en la boca un huevo hirviendo. Y bueno, algunos se curaban. Algunos hubieran sobrevivido de todas maneras, seguramente, y se suponían que se curaban con eso. Pero hoy, bueno, hay muchos métodos de curación que son tan complicados y dolorosos y, digamos, nos hacen sufrir tanto como el huevo hirviendo. Y a veces funcionan y a veces no. Esa es la realidad. Sí, así que sí, claro, el temor al tratamiento también está muy presente. Se me venía también cuando leía los cuentos, ¿no? Esto de lo inesperado, la enfermedad como algo absolutamente inesperado que viene a cambiar absolutamente el orden de las cosas, ¿no? Sí, claro, es así, sí, la enfermedad pone todo patas arriba. Salvo, bueno, la gente muy mayor, en que, bueno, de alguna manera uno se lo espera, que a partir de cierta edad, bueno, va a haber enfermedad. Pero cuando se trata de una persona joven, sí, la enfermedad es inesperada, es tremenda y cambia todo, cambia las relaciones con los demás, cambia absolutamente el mundo en el que vive esa persona y en el que viven los cercanos, las personas que la quieren. Claro, y en algunos de los cuentos también este tema de la enfermedad
que abre, digamos, se abre a la verdad, o la verdad aparece después de una enfermedad o después de una muerte, ¿no? Sí, porque bueno, hay una historia que se llama Amim, ¿no? Amim o la caída. Amim es el amante imaginario. Es una señora a la que, bueno, una situación, como le pasa a mucha gente mayor, ¿no? Que se cae y cuando salen del problema físico empieza el problema mental. Y quizás en una situación de Alzheimer, por lo menos de demencia, de semidemencia, empieza a aparecer alguien de quien ella habla. Y los hijos, bueno, están un poco preocupados, van a consultar con un psiquiatra y el psiquiatra les dice, bueno, no se preocupen, hay mucha gente que toda su vida tuvo una fantasía y cuando están en esa situación imaginan que esa fantasía se volvió realidad. Entonces los hijos cuando hablan de ese tema le dicen Amim, que es el amante imaginario. Ahora después lo que pasa con el Amim no lo voy a contar para no spoilear el cuento. Exactamente, porque uno viste, corremos ese riesgo, claro, de estar contando lo que pasa. Sí. Pero bueno, hay en estos 12 cuentos 12 miradas diferentes. La primera, que es autobiográfica también, hay un momento en el que yo me empiezo a reír porque verdaderamente no me esperaba reírme de la situación, porque está planteada de una manera graciosa, digamos. Cuando los diagnósticos son menos terribles de lo que uno esperaba, y el tema de las palabras, ¿no? Que aparece ahí todo el tiempo. Claro. Un universo nuevo que se abre también a partir de las palabras que se empiezan a escuchar y que empiezan a definir las situaciones o lo... Sí, tal cual. Vos sabés que yo estuve a punto de seguir medicina y dudé mucho cuando terminaba el secundario y por suerte me di cuenta a tiempo que lo que a mí me fascinaba de la medicina eran las palabras, los términos médicos. Y a veces, y ahora con este libro, con El cuerpo roto, mucha gente me dice, bueno, habrás tenido que estudiar y averiguar, o alguien te corrigió, algún médico, por los términos médicos. No, le digo, no, los términos médicos, digamos, yo los manejo. Muchas veces no tengo la menor idea de lo que quieren decir, pero sé dónde van y cómo. ¿Y cómo han recibido este libro? ¿Tuviste la oportunidad de recibir opiniones? Sí, muy bien, muy bien. Tuve, la verdad que tuve una crítica verdaderamente espectacular, tanto en España, donde salió el libro en noviembre, como acá en Argentina. Tuve buenísimas reseñas y una recepción en prensa como no me imaginaba que iba a tener. Bárbaro. Sí. ¿Cuál es el valor de la crítica en este mundo de la literatura? Poner contento al autor. Y si no, que ni hablen. O arruinarlo. Bueno, te agradezco mucho, Ana María. Bueno. No trajimos el libro para mostrar, pero bueno, después lo ponemos bueno, con las perfecto, imágenes para que lo puedan ver y para que también tenerlo un poco, sacarse el miedo también, ¿no? De leer acerca de estos temas, porque a veces te da un poquito de miedo y dices, ay, pero es pesado el cuento. Sí, hay mucha gente que dice, no, yo no tengo ganas de leer sobre algo tan triste. Bueno, pero el tono general del libro no es triste, no es de tragedia, hay mucho humor. Y además, ahí aparecen un montón de conflictos que, claro, aparecen gracias a la enfermedad, pero que tienen que ver con los vínculos, fundamentalmente, con los vínculos familiares, las relaciones de un padre con una hija, un padre que también es adicto, digamos. Claro. De adicción, es decir, empiezan a aparecer un montón de conflictos que son súper interesantes, el tema de los mandatos, de las lealtades familiares, es decir, hay muchísimas cosas que aparecen gracias a que se toca la cuestión de la enfermedad y de la muerte. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a vos. Bueno, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes, como siempre, para volver a conversar acerca del cuerpo, acerca de la enfermedad, acerca de las maneras en las que nos relacionamos con estos temas, y lo hacemos aquí en Naturalmente. Que tengan un buen fin de semana.
Avanzamos con obras para que más familias correntinas puedan cumplir el sueño de la casa propia. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Flores sanadoras. Las esencias florales misioneras son vibracionales, no aromáticas y acompañan tu bienestar emocional. Ayudan a equilibrar las emociones, limpian y elevan la energía, complementan tratamientos médicos y farmacológicos. Constanza Pérez de Ruiz, consultora en esencias florales misioneras. Atención presencial y virtual.